El Kiosco. Qué desastre pasó este fin de semana. A ver, si se está manejando con mucha irresponsabilidad desde mi punto de vista lo que tiene que ver con el gobierno de Nuevo León. A ver, Samuel García de entrada, él había prometido que iba a ser un gobernador de 6 años. Rompió su promesa, dijo, me voy a la precandidatura. Tampoco le creo que haya sido un fenómeno porque él dice, es que yo ya iba como la espuma y en enero ya iba a ser el primer lugar. ¿No? Eso es muy difícil de probar. Pero en sí efecto, había subido un poco, ¿no? 2 puntos, ¿no? Y Xóchitl Gálvez había bajado 2 puntos. O sea, se iban a quitar entre ellos, pero aquí el tema es que, pues, a ver, no puedes romper la ley, o sea, no puedes utilizar al Estado como si fuera tu empresa, como si fuera tu rancho o como si fuera tu feudo, de me voy cuando yo quiera, a la hora que yo quiera, no que siempre no me voy, y entonces saquen un oficio y modifiquen ahí las fechas o los tiempos en razón de mis propios ritmos, ¿no? Entonces, está todo eso y está lo de la oposición, que también analizas el otro lado, es una bola de impresentables, los priistas y los panistas pidiendo dinero, pidiendo, está bien, sí pones tú al gobernador interino que quieras, pero danos 2.500 millones de pesos, que es lo que dice Samuel, danos la fiscalía, danos todo esto. Sí, no. ¿No? O sea, una y si negociación. no, siendo mi facultad, entonces hago uso de ella para atorarte completamente, ¿no? O sea, primero le ponen como interino, lo intentan, no lo logran, pero sí lo intentan, el presidente del Poder Judicial del Estado, que claramente además tiene relación con la oposición. Después llegan con este vicefiscal que también tiene una muy cercana relación con el PRI y el PAN de allá. Entonces, digamos como que el mensaje es o nos apoderamos, ¿no? O te bajas. Y entonces, bueno, ahora ya ni eso, ¿no? Porque vamos a ver si puede regresar. Sí. Efectivamente, hay una serie de cosas que va haciendo Samuel que lo van metiendo en una enredadera, pero en medio de una muy clara intención de dejarlo fuera. Sí, y todo. Que Movimiento Ciudadano se sume a la oposición, todavía van a hacer la lucha, ¿no? Claudia X González saca un tuit inmediatamente diciendo, el problema era con Samuel, pero aquí estamos listos para dialogar con Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano dice que hoy va a definir a su candidatura y veremos qué pasa. Pero sí, en el fondo dice el presidente, pues hay que ser demócratas, él ganó por 6 años, tampoco puede violar la ley, pero le han tenido miedo a esta opción, más porque, pues, como no levanta Xóchitl, quisieran que hubiera solo un polo, ¿no?, opositor, y que no se dividiera el voto. Pero bueno, pues hay que hacer valer la democracia, no es lo que diga un grupo. Exacto, que él no habla específicamente de Xóchitl ni de su condición o de la condición que está atravesando su candidatura, pero sí habla de cómo desde esa franja de la oposición se ha querido ver a la clase media como una especie de feudo también, ¿no? Sí. Que cuando llega la candidatura de Samuel García, entonces se atacan, se jalan de los pelos y entonces vamos a hacer todo para que eso no suceda, para que no nos compitan ese sector de la población que quisiéramos entender que es nuestro y solo nuestro, ¿no? Eso más o menos es lo que plantea el presidente. Y aquí no solamente eso, sino toda esta circunstancia se da en una correlación de fuerzas, pues francamente desventajosa finalmente para Samuel García. ¿En qué sentido? En que se pliegan todos, es de lo que habla hoy el presidente. Se pliegan a esta oposición, la Suprema Corte de Justicia, los medios de comunicación, que de repente pues aparecen nada más mostrando una parte de las cosas, no la otra, para ir construyendo un relato, y por otro lado, pues esta Suprema Corte que, claro, haciendo uso de un tema jurídico que existe, que está presente para hacerlo efectivo, pero también, ¿no?, en qué momentos, cómo lo hacemos, a qué horas, como para que entonces ya no pueda haber ninguna alternativa. Eso también pasó. Entonces, de eso habla el presidente. Se trata de un asunto politiquero con miras a las próximas elecciones. Se le lanzaron los del PRI, los del PAN, el jefe, Claudio X González, se le lanzó a Samuel García para que no pudiera ser candidato. Samuel les dividía las simpatías de las clases medias. Sí, era lo que sostenía.
porque ellos se sienten los dueños de las clases medias. Surge la candidatura de Samuel García y ellos se sienten ofendidos. Miren, hasta los colores. Me llamó la atención porque nunca había visto esto, así una primera plana con colores de un partido. A ver, pon el de hoy. Ay, las 8 columnas no, ahí se las dejo a usted, no lo puedo repetir porque... Y se unieron todos. Desde luego, ¿cómo iba a faltar la Suprema Corte? Me llamó mucho la atención. Iban a decidir, creo que el viernes o el sábado en la noche, ¿no? Y empiezan amparos y contraamparos. A las 11 de la noche, los vecinos tenían las luces prendidas, como si fuese de día, esperando. Y de guardia, Lainez, el ministro. Eso nunca tampoco yo he visto. Y ya resuelve la Corte, queda ilegal lo de Samuel y que estaba bien del Congreso de Nuevo León. Y esto, pues yo creo que fue lo que llevó a Samuel a decir, no, pues nos regresamos. Y son capaces hasta de dar un golpe de Estado, porque eso sería una destitución a alguien que fue electo democráticamente. ¿Hasta dónde quieren llegar? Si no lo dejan regresar, que la Corte diga, ¿no?, que ya está destituido. O nadie, yo estoy de observador, o sea, así como ustedes, porque es como una fiesta de disfraces. Vamos a esperar a que empiecen a quitarse las máscaras todos, ¿no? Y ya nos vamos a enterar más. Bueno, insisto, hay otro escenario, que la Corte diga Samuel está en licencia por 6 meses. Ese es otro escenario que no se debe descartar y el interino queda firme en 6 meses. Y no quiere decir que habría una destitución de Samuel y que tendría que esperar 6 meses. Pero imagínate, sería quedarse sin gobierno por 6 meses y sin candidatura, porque formalmente hoy Movimiento Ciudadano va a nombrar a alguien más. Entonces es un tema muy complejo, ¿no? Que sin duda pues, nos refleja parte de esta clase política que pues está muy rebasada. No les importa la ciudadanía, no hay un tema de fondo de cómo ayudar a los habitantes de Nuevo León, sino es el tema de la búsqueda del poder y de los recursos a toda costa. ¿Por qué a la mera hora mete reversa a Samuel? Si estaba tan seguro de que iba a ganar la presidencia, esa es otra de las interrogantes. Pero es cierto, están sacándose los trapos unos a otros. Samuel dice, vean, aquí hay una carta en donde supuestamente panistas y priistas me piden un dineral, 2.500 millones de pesos, me piden la fiscalía, o sea, impunidad, me están chantajeando. La auditoría. Para que yo deje a mi secretario de gobierno, ¿no? Así es, que hoy el presidente, a propósito de unas cosas que se están manejando en la prensa y otras no, él dice, esta parte, pues prácticamente no se ha hablado nada. Dicho sea de paso, hoy sí lo trae en su primera plana, 8 columnas, Milenio, ¿no? Dice Samuel, el chantaje era de 2.500 millones de pesos, fiscalía y auditoría, que es lo que vamos a escuchar, porque hoy lo recupera el presidente. Y ayer me enteré, sí nos espera, ¿no? Que está interesantísimo. Sí, justo lo que yo... O sea, interesantísimo. Sí, ayer me enteré, a ver si no pones un video. Podemos estar de acuerdo o no, pero todos tenemos derecho a la información. El video en donde dice Samuel de que lo habían chantajeado es buenísimo. Claro que es malísimo, pero miren lo que dice el gobernador de Nuevo León. Una carta, esta no es, estas son las líneas. Una carta con 11 puntos petitorios. Creían estos güeyes que soy Santo Claus. Primero, 2.500 millones de pesos para el año que entra. Segundo, a ver, párate. Todas las carpetas penales. Párate. Esto era lo que le pedían sus
adversarios para llegar a un acuerdo. Adelante. Todas las carpetas penales que tienen Paco, Chefo, Adrián, Raúl, todas, desístete. Las que están en la FGR, porque todos traen facturas y robaron y puro bandido. Tercero, no, esta sí, yo sigo incrédulo, mijes. No pagar impuestos los siguientes 5 años. Así. Imagínense, los más ratas, aparte no querían pagar impuestos, los vatos, 5 años limpiados. ¿Cómo iba yo a ceder? ¿Cómo iba yo a ceder a que los más malandros no pongan lo que le tienen que poner? Cuarto, Adrián fiscal. Adrián de la Garza, fiscal general del Estado por 9 años. Sexto, creo que es tesorero de San Nicolás. Un bandido. Se enriqueció vendiendo facturas 20 años. Se apellida Reynoso. Ese güey, auditor superior del Estado, 9 años, güey. Así, pura barbaridad. Desístete, impunidad, dinero, Adrián fiscal, Reynoso auditor. La vi y le dije, guárdamela porque un día la voy a hacer pública, güey. Son unos corrientes. El PRI y el PAN de Nuevo León, lo digo con todas sus letras, es lo más corriente que he visto en mi vida. Ya mucho. Pues interesante, lo que no sabemos es la fecha de esa carta. Estaría bien que lo hubiera dado a conocer en su momento Samuel García y no hasta ahora. Pero bueno, parte de lo que los priistas y panistas pusieron sobre la mesa. Y no nos sorprende porque así operan estos partidos políticos, ¿no? Así lo han hecho históricamente, negociaciones por puestos, por cargos, por dinero y después se van arreglando. Y no hubo arreglo en esta ocasión y bueno, pues también estamos a la espera de una definición de la propia Corte y del Congreso de Nuevo León, que nos digan exactamente en dónde está, en qué punto estamos y quién es el gobernador para saber qué es lo que sigue. Exacto. Que sería la posibilidad hasta de que, yo insisto, puede ser no una destitución, sino una licencia de Samuel. Que todavía no está en manos de la Suprema Corte de Justicia justo esa decisión, ¿no? Pero lo que plantea ahora el presidente es, hay un procedimiento que se tiene que cumplir, seguramente pasará por el Congreso local, yo no sé si también tendría ahí una voz el Congreso federal, y eventualmente el propio Samuel puede pedir que esto llegue a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Como un tema de inconstitucionalidad, no lo sé, pero finalmente el presidente dice, bueno, pues vamos a ver si después de todo este proceso lo que vemos es efectivamente la destitución. Esta otra opción que manejabas tú hace un momento no la planteó el presidente, la tiene contemplada, como pero podría posibilidad. ser. También podría ser. No sé exactamente cuál sería el procedimiento. Desde luego, él tendría que acudir a la Corte y en estos casos pues tendría que intervenir también el Congreso. El Congreso Federal. No hay posibilidad de destituir a un gobernador hasta ahora si no es por delitos de traición a la patria, de delitos graves. O sea, en el caso del presidente sí, ya, porque se hizo la modificación a la Constitución. Pero no sé cómo esté en el caso del Estado. Incluso tendría que ser primero el Congreso local. O sea, sería una destitución, sería quitarlo. Pero vamos a esperarnos a ver qué opinan. Porque si ya regresó, pues
y de todas maneras lo quieren quitar, ¿es una represalia o están forzando a dejarlo en el cargo a cambio de qué? Está interesante. No, está muy interesante. Es todo un embrollo jurídico. También el Congreso de Nuevo León podría sesionar y decir, pues ya se le acabó el periodo a nuestro gobernador interino porque el gobernador constitucional ha decidido regresar. También esa podría ser una posibilidad y una necesaria salida política, pero tienen que dialogar, ¿no? Y ahora las posturas están absolutamente polarizadas y Samuel pues anda también diciéndoles ni un voto a ustedes, al PRIAN, y vamos a desaparecerlos de Nuevo León. Y bueno, sí, ya. ¿no? Hay una parte político-electoral todavía muy a flor de piel. Sí, pero cuando dices lo del diálogo, a ver, es que es importante considerar cuál fue la postura del Congreso de Nuevo León de mayoría prianista, que es no otorgar absolutamente nada. Esta cosa, en el comentario que hacen estos días, por ejemplo, Claudia Sheinbaum recuerda que cuando ella deja de ser jefa de gobierno y tiene que haber un interinato, el Congreso, en donde hay, pues también, ¿no? Está Morena, pero también está el PRI, está el PAN, etcétera, que son adversarios políticos, de todas maneras entienden que tiene que quedar alguien del equipo pues que fue votado por la población para el Ejecutivo. Esto ni se considera y más bien se usa la facultad para entonces pues agandallarse una serie de cuestiones, ¿no? Lo usan como moneda de extorsión, mayoritearon que es lo que a Samuel. finalmente pues denuncia Samuel García y que en esa parte tiene razón, porque lo último que se considera es pues por quién votaron la población de Nuevo León. Sí, eso no les importa. Absolutamente de acuerdo. Ahí sí también Samuel quería que quedara su secretario de gobierno, que pasara a ser el interino, pero pues era parte de su equipo. En esa negociación dice Samuel que le pidieron todo eso. Lo hubiera exhibido antes y hubiera sido también otra forma de presionar al Congreso. Ahora pues estamos en la parte institucional, le preguntan al presidente, ¿y con quién se está entendiendo? ¿Con Samuel García o con el supuesto gobernador interino? Entonces, por lo pronto, pues las mesas de seguridad siguen su camino. Hay que recordar que es una presencia federal con la presencia del gobernador, pero en tanto hay una indefinición, pues todavía no hay, o en estos días no habrá una presencia civil hasta que se clarifique el asunto, ¿no? Entonces, dentro de este embrollo jurídico, pues hay partes en donde el presidente de la República tiene que tomar decisiones y entendemos que por lo pronto la decisión es que no haya una representación del gobierno de Nuevo León en tanto haya una claridad, ¿no? De la policía civil, ¿no? De Nuevo León, en estas mesas de seguridad. Sí. Porque pues el gobernador interino estaría buscando poner a su propia gente, ¿no? Así es. Y en el caso de Samuel, pues ya hay un secretario ahí. Sí, esto también es una parte un poco compleja. A ver, vamos a ver la explicación que nos da el presidente. Está detenida la mesa de seguridad. De todas maneras, hay reuniones entre la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad Federal. Incluso está por hacerse el cambio del comandante del distrito de Nuevo León. La comandancia distrital de la Secretaría de la Defensa. Se está por llevarse a cabo en estos días el cambio y siempre antes se invitaba a las autoridades, pero como ahora hay esta situación, hoy me informó el general secretario que van a hacer el cambio sin invitar a autoridades civiles del Estado. Se va a hacer entre los comandantes de zona. Pero no hay ninguna alteración al orden que esté afectando la buena marcha del Estado. Y habló de su relación con Samuel García como gobernador de Nuevo León, ¿no? Que ha habido una
cooperación, un entendimiento. Muchas veces vino Samuel a hablar con él de la crisis del agua y de varios otros temas, ¿no? Sí, digamos que el tema del agua es lo que ha puesto el presidente muchas veces como ejemplo de cómo se logró esta buena colaboración con el gobierno que encabeza Samuel García, y dice el presidente, y bueno, y le vamos a seguir dando marcha a aquello que pues que está todavía en curso con la entrega de obras para garantizar el agua allá en Nuevo León, pero sí hace un énfasis muy particular en no solamente se trabajó bien con Samuel García, sino también ya veíamos desde antes pues esta situación de sabotaje que estaba viviendo por parte del Congreso por un tema de recursos y también de moches, ¿no? De petición de moches. Es decir, se juntan dos grandes situaciones, una que tiene que ver con la clase política de Nuevo León y una cosa muy interna, y otra, la electoral, que pues ya es como... En lo adicional, sí. Con Samuel nos alcanzó a inaugurar el primero y el segundo tramo, primera y segunda etapa. Cuando la primera etapa fueron 1,000 litros por segundo y el día 16 van a ser 5,000 litros y voy a inaugurarlo. Yo espero que sí, o no sé qué vaya a pasar, pero yo sí voy, porque yo empeñé mi palabra de que se iba a resolver el problema del agua y tengo que decirlo, he trabajado muy bien con Samuel García y no fue poca cosa. En un año resolvimos el problema y van a tener agua mínimo para 6 años más, que ayudaron empresarios de Nuevo León. Fue una obra que se hizo entre todos y ayudó mucho Samuel, porque incluso aportaron la mitad del presupuesto. Nada más que ya desde entonces traía problemas, porque él gana la gobernatura, pero no gana el Congreso, o su partido no tiene mayoría para aprobarle el presupuesto. Le dicen los del PRI, le dicen los del PAN, ¿qué es esto? Sí te apruebo, pero necesitamos arreglarnos. Hay que pensar bien que es importante el Congreso.